Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. En Washington, D.C., esta noche tenemos de nuevo el gran honor de darle la bienvenida al doctor Héctor Lindo Fuentes. El doctor, él es profesor emeritus de la Universidad de Fordham en Nueva York. Y como ustedes saben, tiene muchas publicaciones, ha dado clases en varias universidades en Estados Unidos y es reconocido como nuestro gran historiador. Así es que esta noche le damos la palabra al doctor Héctor Lindo y la bienvenida para que nos hable del bicentenario y lo que estaba pasando en mayo de 1821, mayo de 1921 y mayo del 2021. Bienvenido, doctor Lindo. Muchas gracias, doctor Noltenio. Siempre es un gusto estar con ustedes y gracias a la audiencia que nos está escuchando. Vamos a ver primero la parte técnica. Vamos a compartir aquí la pantalla para que vean la presentación que he preparado. Ok, yo creo que ya se puede ver, ¿no? Ya se puede ver, sí. Entonces, hoy vamos a hablar, siguiendo la tradición, del mismo mes, pero en 3 siglos diferentes. Entonces, vamos a hablar de mayo en 1821, luego en el siglo XX y luego en el siglo XXI. Vamos a empezar entonces en 1821. La imagen que he colocado aquí para un poco colocarnos en el momento es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esos son los corredores de la Universidad de San Carlos, que era realmente el gran centro intelectual de la época y era una universidad muy buena, donde la gente que estaba pensando sobre el futuro de Centroamérica había estudiado y la visitaba frecuentemente. Entonces me pareció adecuado colocar la Universidad de San Carlos como el efecto visual para hoy. Y una de las personas que caminaba por los corredores de la Universidad de San Carlos era Pedro Molina. Pedro Molina era un médico, es uno de los padres también de los sistemas de salud pública de Centroamérica realmente. Pero al acercarse las fechas de la independencia, él se interesó en la política y comenzó a publicar un periódico que se llamaba El Editor Constitucional, que ya lo hemos mencionado. Vamos a ver el tipo de cosas que él ponía en el Editor Constitucional. Él seleccionaba publicaciones que venían de España para colocarlas en el editor, pues no tenía muchos periodistas, eran otros tiempos. Y en mayo escogió un artículo de un periódico español que me llama mucho la atención. ¿Por qué lo escogió en mayo y las cosas que dice? Dice: la revolución de Francia no se ha completado. La de América pudo malograrse. De la revolución lenta de las luces no dejará conseguir su efecto. Los tiranos pasan, la razón permanece. Al referirse a la revolución de las luces, realmente está hablando de el movimiento filosófico de la Ilustración, lo que se ha llamado la Ilustración, y es de donde salen las ideas políticas modernas, las constituciones modernas con los 3 poderes del Estado. Montesquieu era parte de ese movimiento de la Ilustración. Entonces, él está pensando en esas cosas en mayo de 1821. Y luego sigue: la dominación extranjera y el despotismo doméstico son los mayores males para un pueblo. El mejor de todos los gobiernos es aquel donde están mejor equilibrados los 3 poderes de la soberanía. Nuevamente está pensando en los 3 poderes de la soberanía. Ahora, ¿por qué está pensando en eso? Porque en ese momento específico, en mayo, se está viendo que llega un cambio grande en la forma que se va a administrar Centroamérica. Se está pensando realmente en una refundación del Estado. El mundo está cambiando alrededor de él. Entonces, en esa visión de futuro, en esa refundación del Estado centroamericano, él empieza
a poner un énfasis en los tres poderes del Estado que se equilibran el uno al otro, como decía Montesquieu, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora, ¿por qué se convierte en urgente este tema? ¿Por qué pensadores como él, estos intelectuales de la Universidad de San Carlos, están pensando en estos temas? Bueno, porque hay cambios geopolíticos en las Américas. Entonces pasemos a este tema de los cambios geopolíticos que está discutiendo Pedro Molina en los corredores de la Universidad de San Carlos. Como ustedes saben, la geopolítica es aquella que relaciona la posición geográfica de los países con la política, los fenómenos geográficos con los fenómenos políticos. Y la geopolítica de principios del siglo XIX, alrededor de 1821, está cambiando muy rápidamente. En el mapa que les muestro a la izquierda está el Imperio Español, el imperio que ha forjado España en los últimos 300 años y que va, como ven ustedes, desde Chile hasta el norte de California y aún más allá. Las únicas partes de las Américas que no están cubiertas por el Imperio Español, que es el color rojo, son Brasil y las zonas que controlaba el Imperio Británico. Entonces, lo que ahora llamamos Latinoamérica, de hecho Latinoamérica es una palabra que se inventó a mediados del siglo XIX, no se aplica en esta época. El Imperio Español era extensísimo. Pero en 1821 esto está cambiando rápidamente. Hay guerras de independencia al sur de Centroamérica, al norte de Centroamérica. Lo que era el gran imperio español se está desmoronando rápidamente. Y los centroamericanos tienen que pensar qué viene después, porque se van a quedar solos. México está a punto de la independencia. Aquí tienen ustedes las fechas. México la independencia en 1821, Perú 1821, Chile ya lo tenía desde 1818. Es un mundo que está cambiando muy rápidamente. Entonces hay que pensar en el futuro. Y es por eso que está pensando en estos términos geopolíticos y en el futuro, en la refundación del Estado en Centroamérica. Y en esa visión del futuro está pensando en los tres poderes del Estado. Entonces tenemos que, para terminar la sección de mayo de 1821, hay un par de pequeñas conclusiones. Primero es que hay cambios geopolíticos. Tenemos que reaccionar, dicen en los corredores de la Universidad de San Carlos. Y dicen que hay que pensar en el estado del futuro, hay que pensar en las instituciones de gobierno, porque se va a refundar el Estado, la forma en que se va a gobernar Centroamérica. Veamos entonces esto, cómo se va a reproducir en 1921. ¿Qué ecos hay de esto en 1921? Aquí les muestro una imagen de San Salvador en los años 20. De hecho, leyendo este cartel al revés, que dice La Condesa Tatuada, es el título de una película que estaban dando ahí en el Teatro Colón, y descubrí que esto tiene que haber sido de 1925, o sea que les estoy fallando un poquito con la fecha de la foto, pero me pareció interesante. En todo caso, estamos yendo a El Salvador de 1921. ¿Y por qué se está pensando entonces en la refundación del Estado en El Salvador en 1921? Veamos un artículo en la prensa del 10 de mayo del 21. Y miren de qué está hablando. Uno de los temas ahí es que están hablando si hay incompatibilidad entre los cargos de magistrado y diputado en la Asamblea Constituyente en Tegucigalpa. Aquí lo que está ocurriendo es que ya se ha firmado un pacto de unión de Centroamérica, se va a hacer realidad la unión de Centroamérica, se va a escribir una constitución, va a haber una asamblea constituyente en Tegucigalpa. Entonces la gente está pensando en ese futuro. Nuevamente estamos en un momento de refundación del Estado. Entonces la gente empieza a proyectar sus sueños al futuro. Así como Pedro Molina está proyectando sus sueños de tres poderes del Estado que se equilibren, hay otros en El Salvador que están pensando cómo tener alguna influencia en la Constitución. Y entre ellos tenemos un señor que se llamaba José Mejía. Aquí tenemos que
en este diario El Salvador, le escribe una carta José Mejía a Alberto Masferrer. Escoge a Alberto Masferrer porque Masferrer ha sido nombrado diputado en la Asamblea Constituyente. Y José Mejía era un obrero que ya había tenido contacto con Masferrer, ya se conocían, y quería influirlo, quería que los sueños de los obreros fueran a reflejarse en la nueva Constitución, y el vehículo para hacer esto iba a ser el diputado Alberto Masferrer, que iba a ir camino a Tegucigalpa. Entonces los obreros se reunieron. Aquí tengo una noticia de una reunión de obreros que van a hacer un listado de cosas que ellos quisieran ver en la nueva Constitución. Ellos quieren derecho a la organización, representación en la legislatura de la nueva República Federal que van a hacer, el día de 8 horas, es algo que no tenían, descanso los domingos, cosas que ahora nos parecen muy normales, pero en aquella época era un sueño. Regulación de alquileres de vivienda y de tierra, escuelas para sus niños. Entonces, así como Pedro Molina quería ver sus sueños en un nuevo estado, los obreros también tenían sus sueños para cuando la Federación Centroamericana fuera una realidad y tuviera una constitución. Y no solo los obreros, también tenemos a las mujeres. Aquí tenemos un artículo sobre el sufragio femenino en Centroamérica. Mujeres como Prudencia Ayala hablaban sobre este tema, que querían ver que la Constitución de la República Federal incluyera el derecho al voto a las mujeres. Y este artículo lo firma una mujer que se llamaba Olimpia, que es uno de mis personajes favoritos y que es muy ignorado. Olimpia es una señora que se llamaba Victoria Magaña de Fortín, que desde principios del siglo XX había estado abogando por la participación de la mujer en la política y por el derecho al voto y por la educación de la mujer, y fue una mujer muy luchadora, por años y años escribía sobre el tema y aprovechaba su posición social, que era muy alta, era Magaña de Fortín, de hecho es la antepasada de los Fortín Magaña, una familia prestigiosa en El Salvador. Entonces las mujeres también, ante esa refundación del Estado, querían proyectar sus sueños, era un momento para ellas importante. Asimismo, el ejército, los soldados, querían ver sus ideas en la nueva Constitución. El general Calderón también era diputado en la Constituyente y se decidió escribir un librito reflexionando sobre qué papel debería tener un ejército en el futuro. Me encontré una foto aquí del general, yo creo que les puede interesar. Vamos a ver si... que se ve aquí como pues un hombre joven con las botas muy bien lustradas. Seguramente en aquella época los soldaditos le ilustraban las botas. En todo caso, tenemos este momento de refundación. Pero a la par que hay este movimiento unionista que quiere una Centroamérica con mejores condiciones para los obreros, con mejores condiciones para las mujeres y más democrática, y así lo decían, no querían que siguiera habiendo caudillos. Pero al mismo tiempo hay otro fenómeno que está surgiendo, que es un fenómeno nuevo, que es el fenómeno del partido único. Entonces, vamos a hablar sobre este proyecto del partido único, que era el proyecto de Alfonso Quiñones Molina. Aquí sale una noticia del 30 de mayo de 1921. Una pequeña noticia que parece poco importante, pero es muy importante. El Comité Central del Partido Nacional Democrático se ha reunido. Ahora, el Partido Nacional Democrático era el instrumento político del doctor Quiñones. Él era médico, era Alfonso Quiñones Molina. Pero un médico sumamente ambicioso, que además era parte de la familia gobernante. Su cuñado Carlos Meléndez había sido presidente y en este momento Jorge Meléndez, su otro cuñado, era presidente. Pero Quiñones había empezado su carrera como alcalde en la época de Manuel Enrique Araujo. Es un alcalde ambicioso que empieza a construir su maquinaria de poder. Y él quizá es el pionero
de la idea de partido único en El Salvador. Él aprovechaba cualquier ocasión para hacer sentir su poder. El embajador de Estados Unidos, un señor que se llamaba Montgomery Schuyler, decía que realmente el poder tras el trono y el hombre más poderoso de El Salvador era Alfonso Quiñones. Y él le demostraba a su cuñado que él era más poderoso. Cuando se murió Carlos Meléndez, durante los funerales, asistió toda una comitiva de personajes, entre los que se encontraban grupos como el Partido Nacional Democrático de San Miguel, el Comité Quiñonista San Martín, el Club Quiñonista Molina, grupos quiñonistas y grupos del Partido Nacional Democrático. Él lo que está haciendo es demostrándole a su cuñado Jorge Meléndez quién es el que controla la maquinaria del poder, porque Jorge Meléndez era bastante débil como gobernante. Además había llegado un poco por casualidad, el que realmente quería el poder era Alfonso Quiñones. Y él empieza a fundar sus propios periódicos, a promoverse a sí mismo, y tenía fondos para hacerlo porque utilizaba los fondos del Estado para todas sus campañas. Pero aquí ven ustedes que él se inventa un periódico que le pone Opinión Obrera para que pareciera que tiene el apoyo del pueblo, y destaca al gran ciudadano Alfonso Quiñones Molina. Luego, por fin, llegó a la presidencia, apoyado ¿por quién? Por el Partido Nacional Democrático. Ser miembro del Partido Nacional Democrático abría las puertas para tener empleo en el gobierno, para poder contar con las ventajas que se tiene de estar vinculado al poder. Entonces, es un fenómeno nuevo, que a la par que hay estos anhelos del unionismo, de una constitución federal que vaya a favorecer a los obreros, que vaya a favorecer a las mujeres, hay otra tendencia en El Salvador, que es de este político ambicioso que quiere consolidar su poder personal con un partido único. Ahora, esto está ocurriendo en tiempos también de cambios geopolíticos. Y esto me lleva a otra edición de la prensa. Aquí tenemos, y déjenme ver, una noticia que espero que se pueda ver bien, que ha llegado a esta capital el capitán del vapor Denver, el buque de guerra norteamericano que se halla en las aguas de la Libertad. Como ven, era un buque impresionante. En esta época, Estados Unidos enviaba frecuentemente a las aguas territoriales de El Salvador y de todo el Caribe, en realidad, barcos de guerra para mantener el orden, para hacer ver que el poderío norteamericano no se podía desafiar. Y se hacían muy presentes. Si ustedes ven aquí esta foto, parece una foto hasta divertida, de los marinos del Denver que están jugando béisbol en el campo de Marte. El campo de Marte en aquella época tenía hipódromo, era un gran campo de deportes, ahora donde está el parque infantil en San Salvador. Esta llegada de los marinos del Denver a San Salvador no era inocente. Cada vez que llegaba uno de estos barcos de guerra de Estados Unidos a El Salvador, llegaban en grupos de 50 los marinos y llegaban con el comandante, se paseaban por todo San Salvador, el presidente de la República se paseaba con ellos, porque llegaban realmente a darle su apoyo al presidente de El Salvador para que se mantuviera en el poder, porque tenía muchísima oposición. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque ha habido cambios geopolíticos muy importantes. Entre 1898 y 1916 se da el primer paso en la expansión del poder de Estados Unidos en la zona del Caribe, lo que se llama la zona de influencia de Estados Unidos. Después de la guerra con España, en 1898, Estados Unidos hizo que Cuba fuera un protectorado, se apoderó de Puerto Rico, construyó el canal de Panamá, y como esa era una zona donde Estados Unidos tenía una inversión tan grande, no podían permitir que hubiera inestabilidad política. Y la labor de estos cruceros que llegaban por las costas de El Salvador era
mantener la estabilidad política, que no hubiera cambios violentos de poder. Luego, con la Primera Guerra Mundial, aumentó todavía más el poder de Estados Unidos. Pasó de ser un poder regional a ser un poder mundial. Y la relación de Estados Unidos con El Salvador se profundizó en esta época. Si ven ustedes aquí, les muestro las estadísticas de las exportaciones de El Salvador antes y después de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, alrededor del 28.4% de las exportaciones salvadoreñas iban a Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial, las 2/3 partes. Es decir, que se están dando cambios muy importantes en la geopolítica, la posición geográfica de los poderosos, de dónde son los focos de poder, ha ido cambiando a través del tiempo. Y El Salvador, que hasta 1913 había mantenido bastante autonomía, la va perdiendo después de la Primera Guerra Mundial. Hay cambios geopolíticos. Entonces, como conclusión para el mes de mayo de 1921, tenemos primero que hay gente que piensa que es posible una refundación del Estado. Están pensando que la República Federal va a tener éxito, que va a haber una constitución que proteja a obreros y a mujeres. Y, por otro lado, hay una fuerza opuesta, que es la de políticos ambiciosos que quieren consolidar su poder con partidos únicos, que terminaron venciendo porque el proyecto de la federación fracasó y tuvo éxito el proyecto de Alfonso Quiñones, que llegó a la presidencia y ejerció muchísimo poder en su momento. Y la tercera conclusión que tenemos para mayo de 1921 es que los cambios geopolíticos, los cambios de los ejes de poder en el mundo tienen un impacto importante en El Salvador. Con esto podemos pasar ahora al siglo XXI, el siglo en el que estamos. Y aquí la imagen de San Salvador que les he puesto es una imagen que todavía no existe, que tiene un poco que ver con los sueños de alguna gente. Este es el proyecto de la Biblioteca Nacional que van a financiar los chinos en El Salvador, y está ahí en la Plaza Barrios. Se ve un poquito las torrecitas de la catedral y a la derecha se ve el Palacio Nacional, la Plaza Barrios, pero a los chinos se les olvidó poner la estatua de Gerardo Barrios, o quizá la piensan quitar de ahí. En todo caso, estamos viendo una idea nueva de fundación del Estado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque de los tweets del presidente de la República se infiere que él está pensando en cambios muy grandes en cómo se administra el país. Hace unos pocos días, el día 15, sacó una serie de tweets que es lo más elaborado que he visto yo de su filosofía política, y donde habla de que los dueños de las fincas latinoamericanas, los que gozan de privilegios históricos, diseñaron sistemas que los protegerían para siempre y solamente alternan gerentes y capataces a lo largo de las décadas. Por eso nada cambia nunca. Por eso cada elección termina en decepción. Él está planteando realmente en que va a limpiar la casa, y así lo dice aquí. Cualquier pueblo que aspire a cambiar, que sueñe con salir del subdesarrollo, que quiera una mejor calidad de vida, deberá limpiar su casa y derrotar al sistema impuesto y protegido, celoso por todos los poderes fácticos. Es decir, está hablando realmente de una refundación, de limpiar la casa, de sacar al establishment, que le llama él, de todas las posiciones de poder y sustituirlas. Les podría seguir leyendo más tweets en este sentido, pero creo que vale la pena subrayar el que él ha puesto como el tweet fijo en su cuenta de Twitter, que dice: por primera vez en 200 años, el establishment salvadoreño está totalmente derrotado.
Es decir, que su interpretación del bicentenario es una refundación. Y esta refundación quiere decir limpiar la casa. Esta refundación quiere decir superar al establishment que ha existido. Esto es lo más elaborado que yo he visto yo de su ideología, pero realmente no tengo muy claro qué tipo de ideología política pueda tener. Pero una cosa sí queda claro, que él considera que su principal aliado en este proyecto es el ejército. En cada ocasión importante, él aparece rodeado de gente armada y él ha hecho todo lo posible por proteger al ejército de cualquier tipo de amenaza, sobre todo de poder judicial. Entonces, sí creo yo que se puede hablar de que por lo menos hay un proyecto, se está hablando de refundación y que se están tratando de proyectar ciertas ideas sobre cómo se va a refundar El Salvador. Y lo más claro que hay hasta el momento es un deseo de limpiar la casa, como dicen, y sacar del escenario a los poderes tradicionales de El Salvador. Pero poderes tradicionales es prácticamente todo mundo que no sean sus seguidores más directos. También hay un proyecto de partido único. Ciertamente todavía existen otros partidos, pero el nivel de control que ha logrado en la Asamblea es el equivalente a un partido único porque pueden votar cualquier cosa por decisión. Además, los diputados se mueven totalmente al unísono. Y el primer paso que dio la Asamblea el 1 de mayo, este mes de mayo, fue destituir a la Sala de lo Constitucional. Esta es una noticia en el país, que es totalmente lo contrario de lo que quería Pedro Molina. Pedro Molina lo que quería era esa separación de poderes, quería ver esos ideales de la ilustración plasmados en un proyecto político ilustrado. Lo primero que hace la Asamblea con este poder de partido único de facto es romper ese equilibrio de los poderes del Estado. La Asamblea la controla el presidente, él dice qué es lo que votan y cada uno simplemente sigue instrucciones, y lo primero que hacen es destituir a la Sala de lo Constitucional, el equilibrio que puede venir del Poder Judicial. Y otro aspecto del Poder Judicial que venía de los acuerdos de paz es la institución de la Fiscalía General, que tenía autonomía del Poder Ejecutivo, que también va a ser destituido. Ahora, esto se va a encontrar con una reacción muy fuerte de la sociedad civil. La sociedad civil de izquierdas y de derechas, desde FUSADES hasta FUNDE, hasta Cristosal, grupos de centro, grupos de izquierda, grupos de derecha, protestaron porque ellos habían apostado al contenido de los acuerdos de paz, aunque pues no se puede negar que los partidos no aprovecharon la oportunidad que dieron los acuerdos de paz para consolidar las instituciones, pero hubo mucha indignación de parte de la sociedad civil en El Salvador contra estas decisiones. También ha habido mucha indignación de parte de la comunidad internacional. Aquí les doy 2 ejemplos de los Estados Unidos. Uno es un comunicado de Patrick Leahy, que es el senador de Vermont, que es muy importante en asuntos de relaciones exteriores, que se pronuncia preocupado por la crisis constitucional en El Salvador. Y la segunda reacción, que está directamente vinculada a la crisis constitucional, es la lista de personas acusadas de corrupción que preparó el Departamento de Estado y que desclasificó Norma Torres, que ha sido una de las congresistas más abiertas en denunciar esta situación. Pero la respuesta del presidente Bukele es: si alguien cree que el combate a la corrupción tiene tan siquiera un ápice que ver con esto, o es increíblemente tonto
o pretende que los demás lo sean. Esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica. Él lo que está diciendo es que estas reacciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea no tienen que ver con pretendidas actos de corrupción, sino que tienen que ver con sus cálculos geopolíticos que son diferentes de los que les hubiera gustado ver. Y con esto se refiere más que todo a sus nuevas relaciones, sus nuevos amigos. Hay una noticia aquí de Reuters que vincula el problema de la corrupción con el problema de ratificar los pactos de cooperación con la China. Y esta otra foto pues muestra la visita del presidente Bukele a la China, en que fue recibido con bombos y platillos por el régimen chino, que sabe hacer esas cosas muy bien. Pues con niños con banderitas, con niños con flores, alfombras rojas que le gustan tanto al presidente Bukele. Entonces, el presidente Bukele ha decidido apostarle a la China. Y es aquí donde viene el edificio de la nueva Biblioteca Nacional. A mí como historiador no deja de preocuparme el simbolismo de esto. Tanto la Biblioteca Nacional como el Archivo Nacional, que también va a estar en este edificio, son realmente los depositarios de nuestra memoria histórica. Y nuestra memoria histórica va a estar depositada en una estructura arquitectónica que no tiene nada que ver con El Salvador, que parece que acaba de aterrizar de Marte, que no está ni visualmente conectada con el Palacio Nacional o con la catedral, y van a transformar totalmente la Plaza Barrios, que es una plaza sumamente histórica. Y la otra foto que me llama la atención también es cuando la ministra de Cultura estaba discutiendo estos planes con los chinos, lo estaba haciendo enfrente de uno de los cuadros icónicos de la independencia de El Salvador. Está arreglando una dependencia con la China enfrente de un cuadro de la independencia. Y no se queda ahí la cosa. El presidente también está hablando de que hay mucho potencial en la relación con Rusia. Es decir, que no me molesten los Estados Unidos, porque también podría yo relacionarme con Rusia. Entonces él se quiere relacionar con Vladimir Putin y con Xi Jinping, que son dos de los personajes más autoritarios que están ahora trabajando en el planeta. Ahora, veamos en qué consisten los cambios geopolíticos que existen. Desde el punto de vista económico, si las exportaciones de El Salvador eran en 1920 64,8%, ahora son 45%. Ha bajado un poco. Pero la relación de El Salvador con Estados Unidos es mucho más compleja ahora de lo que era en 1921. Para empezar, hay aproximadamente 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. De estos, hay 200,000 que están bajo el TPS, tienen el estatus de protección temporal. 6,000 millones anuales llegan a El Salvador en remesas, es decir, el 25% del PIB del Salvador son remesas que están enviando salvadoreños que están en Estados Unidos. Estados Unidos ha dado 700 millones de dólares en ayuda en los últimos 5 años. Los mayores exportadores en El Salvador son las corporaciones estadounidenses. Es decir, que la relación con Estados Unidos es sumamente importante. Y mi gran preocupación como salvadoreño en Estados Unidos es que esta apuesta geopolítica no está basada en cambios del equilibrio de poder para El Salvador que lo justifiquen. Y es más, que nos van a dejar a nosotros, los salvadoreños en Estados Unidos, totalmente desprotegidos. Es decir, el gobierno de El Salvador no puede interceder por nosotros. Nos pueden crear unos problemas tremendos por este pleito que va en escalada todo el tiempo. Cada día hay un conflicto más entre Estados Unidos y El Salvador. Yo creo que para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, esta es una situación muy preocupante, que el país en el que vivimos, el país en el que trabajamos, y el país que nos da seguridad económica y seguridad física, está ahora siendo
constantemente enfrentado, confrontado y a veces hasta insultado de parte de El Salvador. Para mí esta es una situación sumamente preocupante. Entonces tenemos que, para las conclusiones de 2021, una de ellas es la pregunta si es bueno pelearse con un país donde hay 3 millones de salvadoreños que envían remesas. La segunda conclusión es si esta es la visión de un país donde se van a beneficiar las mayorías y se va a respetar a las minorías. Hay realmente una visión de refundación de un Estado que vaya a ser más justo, un Estado donde haya mejor participación y una democracia más completa. No está claro. Y por último, está la pregunta, ya no van a existir los partidos de oposición, ya no va a haber contrapesos institucionales como debe haber en todo sistema político sano. Estas son preguntas importantes que se han agudizado en lo que vamos del mes de mayo. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi presentación. Los videos de los meses anteriores están en mi canal de YouTube, por si les interesa ver, pero por el momento, tal vez, si hay alguna pregunta, yo con gusto las puedo responder y voy a suspender esto y tal vez la doctora Noltenius nos puede decir si hay alguna pregunta de parte del público. Así es, doctor Lindo. Edgar Rosales nos dice, gracias por ilustrarnos en nuestra historia, que es en este momento el país lo que necesita. Una pregunta, sé por sus ocupaciones si estas ponencias fuesen más seguidas y no al mes. Sugerencia mía. Y de nuevo, doctor Lindo, infinitas gracias. Así es que no pudieran ser más a menudo estas ponencias. Pues miren, muy interesante la pregunta. Pues la verdad que este proyecto lo concebimos así, ¿no? Mes a mes. Tal vez más adelante, pues yo trabajo muchos temas, pero hay otros temas también en mi canal de YouTube. Tengo, por ejemplo, parte de mi trabajo sobre el papel político de la mujer. Adelantos de un artículo que ya va a salir próximamente están en mi canal de YouTube. También tengo una discusión de los mitos que hay alrededor del gobierno del general Martínez, que se ha visto de una forma tan mistificada y tan errónea realmente. Hay unas percepciones tan erróneas y muy dañinamente erróneas además. Entonces, aunque no esté todos los meses, sí me puede encontrar en YouTube. Pero muchas gracias por los comentarios. Me halaga muchísimo realmente que alguien me escuche. Bueno, mire, Anaínti Marroquín Zamora nos está diciendo, buenas tardes, doctor Lindo. Yo leí hace poco que un gran número de países latinoamericanos no estaban preparados ni para ser naciones ni para tener un gobierno que sepa verdaderamente gobernar. Y lo señalaban especialmente para los países centroamericanos. ¿Podría comentar un poco sobre esto? Porque este tuit que usted cita me parece que se hace eco a una explicación muy común entre los ciudadanos de nuestro país. Bueno, sí le voy a decir que nuestras élites han cometido muchos errores, pero no tienen por qué hacerlo. Y es por eso que hay que aprender historia y hay que pensar en cuáles son nuestras verdaderas metas. Países como Uruguay, países como Costa Rica han definido sus metas de forma diferente, han consolidado sistemas democráticos, luchan por eso, están orgullosos de sus sistemas políticos. Nosotros nunca hemos estado orgullosos de nuestro sistema político. Podríamos haber estado orgullosos de los acuerdos de paz y podríamos haberlos consolidado. Y sin embargo, hubo miembros de nuestras élites que lo aprovecharon como piñata. Yo ahí sí estoy de acuerdo que hay mucha gente que criticar, pero que alguien no respete las reglas del juego no quiere decir que hay que tirar el juego por la ventana y matar al árbitro. De lo que se trata es de que todo el mundo cumpla las reglas del juego. Que venga otra persona, tire el juego por la ventana y
le pierda respeto a todas las reglas, eso no va a solucionar nada. Lo que va a solucionar es que todos nosotros nos pongamos de acuerdo. Si vamos a tener una democracia, respetemos las reglas del juego, respetemos las instituciones democráticas y respetemos también a los votantes, al público. Creamos realmente en la humanidad de todos los salvadoreños y que todos merecen la atención y todos merecen ser escuchados. Yo creo que sí, hay serios problemas y por eso es que necesitamos reflexionar muy bien, pero la solución del problema no es tirar por la ventana las instituciones que nos podrían haber ayudado. Y hay ciertas cosas que sí han funcionado. Por ejemplo, la prensa. Si sabemos de toda esa corrupción es porque ha habido una prensa libre. Y a mí me parece muy triste que una de los blancos de las acusaciones del partido de gobierno sea la prensa. Doctor Lindo, aquí Vladimir Monge dice, y esto es con relación a cuando estábamos hablando del ejército, y dice, qué bueno que el presidente piense así. El ejército es una institución del Estado. Solamente la oligarquía lo ha utilizado en el pasado y lo ha hecho solamente para masacrar al pueblo. El papel del ejército es un tema muy interesante que lo discutía además el general Calderón cuando escribía sus propuestas para la Constitución de 1921. En 1921 el ejército se estaba tratando de profesionalizar y profesionalizarse pensando en proteger al país y proteger las fronteras del país. Y estaba la guardia para los problemas internos, la guardia y la policía. Pero lo que pasó es que los Estados Unidos, que no querían tener inestabilidad en Centroamérica, que habían visto que había demasiados pleitos entre los países centroamericanos, obligaron a los países centroamericanos a firmar un tratado, el Tratado de 1923, que obliga a los ejércitos a solo enfrentarse al enemigo interno. Eso creó una distorsión tremenda del papel que debe tener un ejército en una sociedad y creo que muy dañina. Bueno, también aquí hay otro comentario, dice, si seguirán existiendo los partidos políticos es una decisión de la población que vota bajo las mismas reglas democráticas existentes. ¿Por qué nos asustamos cuando la voluntad del votante es respetada? Ahí tiene razón que hay que respetar la voluntad del votante, pero el votante no votó por destruir las instituciones democráticas. Una cosa es votar por un partido dentro de ciertas reglas del juego y otra cosa es que ese partido, una vez está electo, simplemente destruya las reglas del juego. Eso no es por eso que votó la gente. La gente porque quiere un cambio y tiene toda la razón. Hace falta cambios, pero cambios dentro de un esquema en que haya alternabilidad de poderes, que nadie abuse, que no haya posibilidades de corrupción, que todos estos frenos no son dedicados a un partido o a otro, son las mismas reglas para todos, partiendo del principio de que el poder es algo peligroso, que es muy fácil abusar el poder y que por eso hay que tener contrapesos, hay que evitar que nadie se emborrache con el poder. Como dice el dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todos los pensadores políticos por los últimos 300 años han dicho, este es el problema que hay que atajar, el problema de los peligros del poder excesivo. Entonces hay que crear sistemas de contrapesos para que nadie, absolutamente nadie, tenga demasiado poder. Aquí Miguel Ángel Chinchilla Maya pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la actitud morazánica que Bukele ha adoptado en los últimos meses, sobre todo en Honduras? ¿Será solo por publicidad en el Bicentenario? Francamente no lo entiendo. Me parece ya sea megalomanía o un acto peligroso de pelearse con los vecinos.
Pues, no creo que al presidente de Honduras le guste mucho que el presidente de El Salvador esté haciendo incursiones en su territorio de esa manera. Hemos tenido una guerra con Honduras, es hasta peligroso estar jugando con esas cosas. ¿Sí? No tiene por qué, si quiere comenzar un movimiento unionista, pues que se haga de una forma abierta y discutiendo qué implicaría eso. Pero realmente no lo entiendo. Ahí sí yo confieso humildemente que va más allá de mi capacidad de saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Anaínti Marroquín dice, gracias por su respuesta. Me llama especialmente la atención lo que usted dijo de la falta de orgullo. Eso es una de las cosas que yo sostengo. Como país nos hace falta sentir orgullo por nosotros y nuestras capacidades. Sí, es decir, Oscar Valdés dice, adiós al liberalismo. Es una lástima que no se aprovechó para crear prosperidad para todos. ¿Qué piensa usted de ese comentario? La verdad es que hay un problema básico en El Salvador que se aplica a cualquier tipo de política dirigida a la población, que la élite salvadoreña no comprende que todos somos iguales, no escucha los problemas de las mayorías. Pueden ser personas hasta de buenas intenciones, pero que saben tan poco de los problemas de la mayoría que en un sistema liberal o un sistema de economía mixta siempre parten del mismo principio, que hay gente superior, mejor educada, que tiene derecho a decirle a la demás gente qué hacer y que no les pregunten nada. O sea, hay una falta de interés en que la gente participe, una falta de interés en escuchar la problemática de la demás gente. Yo creo que muchos de nuestros problemas vienen de ahí. Bueno, Titi, a ver, le dice, el comentario en la biblioteca me parece acertado, doctor. Es una cuestión de sincronía arquitectónica. No dudo que en su interior habrá mucha tecnología. Ojalá, pero el diseño arruina totalmente el diseño histórico de la plaza. Sí, yo creo que los arquitectos deberían de reaccionar fuertemente a lo que ha ocurrido ahí, porque además no creo que hayan preguntado a un solo arquitecto en El Salvador que convendría tener ahí. Hay otro problema más que para mí es importante, que esos fondos no se están dedicando a tener una biblioteca rica que dé grandes servicios a la población. No se están dedicando a digitalizar los acervos del archivo, a mejorar las condiciones en que se guardan los papeles, a entrenar al personal para dar mejor servicio. Es un edificio, pero lo que realmente es una biblioteca son los libros. Lo que realmente es un archivo son los papeles y que están al servicio del público. Y ahí no he visto yo que nadie diga nada, a no ser que lleguen expertos chinos a comprarnos libros. Bueno, aquí también alguien está comentando sobre la relación con Honduras. Dice Oscar Valdés, Honduras no tiene acceso a vacunas chinas por mantener sus relaciones con Taiwán. Entonces, el hecho de que que estemos compartiendo vacunas chinas puede causar problemas a largo plazo, doctor Lindo, en términos de nuestras relaciones con Honduras. Sí, no sabía yo eso que dice Oscar, pero sí, le agradezco la información. Quería nada más comentar que hay varias gentes en línea. José Wilfredo Hernández Chacón, Sergio Alberto Chávez y 5 otras personas. Leida Trujillo, Pedro Alfonso Monterrosa, Sonia Aspun, Ivonne María Besiana Lindo, Emily García, Lisbeth Rosales, Yanira Buendía, Meredith Pamerter Leg.
José Wilfredo Hernández Chacón, y luego ya hicimos el comentario de Edgar Rosales, que quiere que hagamos más presentaciones o que hagas más presentaciones. Elizabeth de Aguilar también nos está viendo, Vilmelena Rivera, Yanira Buendía, Carla Chinchilla, Mauricio Alarcón nos está viendo desde el área de Washington, D.C., si no está en El Salvador. También tenemos Emily García, José Damián Rodríguez. Todos están muy contentos. Vilmelena Rivera Benadines, Héctor Quevedo, Carla Chinchilla, Ana Francis Góngora también nos está viendo. Tenemos también Edgar Rosales nos dice, esta ponencia está más que excelente y si me permite la compartiré infinidad de veces y así sacar a muchos de la ignorancia. Nos está contactando desde Ayux, Tutepeque, El Salvador. Saludos. Así es que, ¿verdad que se puede compartir, doctor Lindo, en todos lados? Por supuesto. Yo las coloco siempre en mi sitio de YouTube y aprovecho de saludar un montón de amistades que están ahí. Me han venido a hacer barra. Un montón de amistades. Elizabeth de Aguilar, Teti Averle, Oscar Valdés, un montón de amistades ahí. Ivonne Besiana. ¿Verdad? Así es que... esto con relación a lo que está pasando en términos de la sociedad civil, dice la sociedad civil no es electa, son grupos de intereses específicos. En toda sociedad hay organizaciones que se dedican a un tema específico, eso es normal y con frecuencia son muy útiles, que contribuyen. El asunto es que contribuyen dentro de las reglas del juego, que no lleguen a hacer trampa o que no lleguen a contar mentiras o que no lleguen a estafar a la gente, pero que haya diferentes intereses que se manifiesten y que aboguen por lo que ellos creen, pues es saludable, ¿no? Hay que escuchar muchas voces. Así es, así es. Por el momento no estoy viendo más preguntas, doctor Lindo, pero sería interesante ver este cambio de relaciones, el contexto geopolítico, ¿verdad? Entre el acercamiento a Rusia, el acercamiento a China y el supuesto distanciamiento con Estados Unidos. Esto hemos tenido este distanciamiento en el pasado con Estados Unidos de la misma manera y acercamiento a otros que eran considerados los enemigos de Estados Unidos. No que yo recuerde. Por supuesto, Estados Unidos estuvieron muy preocupados durante la época de los años 80, que si había un cambio de poder radical en El Salvador, que pues, podría llegar a eso, como se pensó que se había hecho en Nicaragua. Pero que haya habido un gobierno en El Salvador que sea desafiante de esta manera. Hay gobiernos que han sido más autónomos que otros, y eso es bueno, ¿no? Pero que haya sido así en contraposición tan abierta, no puedo citar yo ninguno. Y a mí me parece que además el caso de ahora es muy diferente, con 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, que eso presenta una problemática inédita. Y pues para nosotros aquí es sumamente preocupante este tipo de confrontación. A mí me pone muy nervioso que el gobierno de El Salvador no va a poder interceder por nosotros en ningún momento,
por la gente que está pendiente del TPS, por la gente que pueda beneficiarse de programas migratorios, la gente que tiene problemas de visa. Si hay esta confrontación tan grande, pueden verse en problemas. El problema de las remesas se puede dificultar. Es decir, los que vamos a pagar estos platos rotos somos los que estamos acá. Bueno, Oscar Valdés nos dice que Taiwán está urgiendo a los Estados Unidos a enviar vacunas a los países latinos que todavía no lo reconocen. Miguel Ángel Chinchilla Maya dice, ¿leyó mi comentario sobre su libro en El Independiente? Sí lo leí y además puse un comentario ahí en El Independiente, le agradecí mucho que lo hubiera escrito, además una lectura muy, muy rica de la obra. Oscar Valdés dice, Taiwán puede ser un gran perdedor diplomáticamente en estos momentos. Pues sí, ese es un problema muy serio. Y de hecho, ahora está aquí de visita el presidente de Corea del Sur. Estados Unidos está prestándole bastante más atención a la problemática de esa parte del mundo. China, Taiwán, Corea, Japón, porque sí hay un cambio geopolítico. Ahora, ¿cuál es el papel que El Salvador deba jugar en ese cambio geopolítico? Es otra cosa. Oscar Valdés nos está haciendo referencia a la información que salió de USAID sobre cómo hay una redireccionalidad de los fondos de USAID que iban para el gobierno de El Salvador y ahora supuestamente van a ser entregados a ONGs. ¿Qué le parece esa situación, doctor Lind? Lo que me parece interesante es la reacción del gobierno, que inmediatamente una diputada de Nuevas Ideas lanzó un tweet diciendo vamos a auditar a todas las ONGs. Es decir, es como una respuesta inmediata y desafiante. Es decir, es un escalamiento de esa actitud confrontativa, que eso me preocupa muy. Ricardo Mengíbar Pineda dice, efectivamente, profesor, la biblioteca y en el AGN tienen diversas necesidades que no se contemplan en esa, entre comillas, modernización. Es una lástima que este proyecto se impulse tanto a la imagen y no en las necesidades reales de estas instituciones. Bueno, Ricardo lo sabe muy bien porque él hace investigación en la biblioteca y en el AGN, o sea que él sería beneficiario de unas instituciones mejor organizadas y mejor dotadas. Dice, Oscar Valdés está preocupado, dice, a ver si no se persigue a la sociedad civil como, entre comillas, agentes extranjeros. Pues por ahí vamos. María Elena Vázquez Arévalo manda sus saludes desde Panchimalco, dice, fabulosa presentación. Carla Chinchilla pregunta, ¿qué estaría perdiendo Estados Unidos en el contexto actual? Buenas noches. Bueno, a Estados Unidos pues siempre le ha interesado tener una Centroamérica estable y su principal preocupación ahora es el tema de la inmigración y una Centroamérica muy inestable, con problemas económicos, con problemas sociales, es una Centroamérica que exporta migrantes y es el principal problema ahora de la política exterior, es uno de los lentes más importantes que ellos usan para ver las relaciones con Centroamérica. Es interesante, yo no he estado viendo las noticias en El Salvador, pero no se ha hablado mucho de políticas que logren detener la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos. Bueno, es el tipo de cosas que se suponía que estaba en la agenda, la famosa agenda del Triángulo Norte, el Fomilenio, todos estos proyectos se suponía que iban a ir en ese camino. Pero ahora que el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos no están platicando y que la dirección de los fondos no está clara, pues está más complicada la cosa.
Bueno, doctor Lindo, pues para nosotros ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros esta noche. Hemos aprendido muchísimo, como siempre. Nos deja picados para el próximo mes, indudablemente, que tenemos mucho interés en el desarrollo de estas ponencias mensuales. ¿Algún otro comentario, doctor Lindo, para cerrar? Solamente quería agradecer a todos los que nos han acompañado hoy y pues a usted por dirigir esta conversación tan interesante y espero verlos el próximo mes. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo mes. No se lo pierdan y compartan esta presentación muchas veces para que otros se puedan beneficiar de esas reflexiones. Buenas noches, querido público y por supuesto, doctor Lindo, muchísimas gracias y a todos hasta la próxima. Buenas noches, doctora. Buenas noches.